Hola, te damos la bienvenida de parte de la Iglesia Bautista Palabra de Vida en Tampa, Florida. Es un gozo para nosotros compartir este mensaje contigo. Esperamos que sea de edificación. Para más información, visita nuestro sitio en internet. Que Dios te bendiga. En el 2018, el Registro Nacional de Perú compartió una lista de nombres registrados en el país que tenían que ver con la Semana Santa. Más de 1.200.000 mujeres llevan por nombre María. 192.000 llevan por nombre Pedro. Me llamó la atención este dato, 167 se llaman Evangelio. 54 personas se llaman Judas. Esto sí me resultó extraño. Que un padre le ponga por nombre Judas a su hijo. Eso sí me resultó extraño. El diccionario de la Real Academia define la palabra Judas como hombre traidor, alevoso. No entiendo, con el concepto que todos tenemos de Judas, cómo es posible que un padre le ponga Judas a su hijo. No entiendo eso, pero menos entiendo a Judas mismo. Es más difícil para mí entender a este hombre de que nosotros leemos en la Biblia. Pasó casi 3 años con Jesús, día y noche, con el Dios encarnado, con el mismo Dios en carne, escuchándolo hablar con tanta sabiduría y tanta autoridad, viéndolo tratar a los demás con tanto amor, con tanta compasión, evaluando su vida y viendo que nunca pecó. Viendo sus milagros, viéndolo caminar sobre el agua, parar la tempestad, resucitar a la hija de Jairo, resucitar a Lázaro, su amigo. Y por amor al dinero y por la rebeldía de su corazón, traicionar a Jesús, entregar a Jesús a los líderes religiosos de Israel. Por 30 monedas de plata, el precio de un esclavo en el mercado. ¿Cómo puede ser un hombre tan perverso? ¿Cómo puede ser un ser humano tan malvado? ¿Cómo pudo amarse tanto a sí mismo y odiar tanto a Dios? ¿Cómo pudo ser tan insensible a Cristo? ¿Cómo pudo ser tan cruel, tan despiadado? Yo no logro entender la profundidad de la maldad de este hombre. Estamos estudiando la última semana de la vida de nuestro Señor Jesucristo en Marcos, los últimos capítulos. Estamos en el capítulo 14. Él entró a la capital de Israel el día domingo, recibiendo alabanzas falsas de la multitud. El día lunes, él limpió el templo y todos los líderes religiosos de Israel se enfurecieron contra él y confirmaron: vamos a matarle. Pero no durante la fiesta de la Pascua, porque esa fiesta era una fiesta muy importante para los judíos y había demasiada gente que simpatizaba con Jesús. Jesús caía bien. Si Jesús te sanaba a tu hijo leproso, Jesús te iba a caer bien. Si Jesús resucitaba a tu hija de 12 años que se había muerto, Jesús te iba a caer bien. Los líderes religiosos de Israel y políticos, los líderes políticos de Israel eran ambas cosas. Dijeron: lo vamos a matar, pero no durante esta semana. Pero el plan de Dios va sobre el plan de cualquier político. Eso es buenas noticias para nosotros. Y el plan de Dios era que Jesús muriera ese viernes como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. El plan de Dios Padre era que ese viernes Jesús diera su vida por pecadores que creerían en él.
Los días martes y miércoles Jesús pasó enseñando en público y en privado a sus discípulos también. El día jueves se preparó la última Pascua, la última cena de Jesús con sus discípulos, y Jesús la comió en la tarde-noche. Y después de cenar con ellos y estar hablando durante horas en el aposento alto, Jesús fue al Monte de los Olivos para orar. En este momento, cuando llegamos al pasaje que recién leímos, es viernes por la madrugada, aproximadamente las 2 de la mañana. Jesús ha tenido un tiempo intenso de oración, como vimos el domingo pasado. ¿Qué tan intenso? Intenso hasta el punto de por poco caer muerto en el suelo, si no fuera porque un ángel del Señor vino a sostenerlo en ese momento. ¿Por qué? ¿Caer muerto por qué? ¿Por la cruz, por los clavos, por la corona de espinos, por los escupitajos y golpes en su rostro? No, caer muerto al considerar que iba a sufrir la ira de Dios por el pecado de aquellos que creemos en Él. Caer muerto al considerar tu pecado y mi pecado. El que no conoció pecado, dice Pablo, Dios lo hizo pecado. Dios lo maldijo a su Hijo. Gálatas dice, maldito el hombre que es colgado en un madero. Dios Padre maldijo a su Hijo y se apartó de él, porque Dios no puede tener comunión con el pecado. Y Jesús en ese momento estaba cargando el castigo por el pecado de todos los que creemos en Él. Y al considerar ese evento que iba a suceder en unas horas, Jesús por poco se desploma muerto. Solo al considerar cargar con la ira de Dios por el pecado, millones de infiernos, de millones de pecadores, cargados sobre el Hijo de Dios en la cruz. Tu infierno y mi infierno eterno, Jesús lo sufrió en la cruz, para que tú y yo no los suframos por la eternidad. Esas son las buenas noticias del Evangelio. Después de ese tiempo de oración intensa con el Padre, Jesús se puso de pie y desde ese momento en adelante caminó sin ningún tipo de duda hacia la cruz. Y ahora es el momento de enfrentar a su traidor y a la multitud que viene a arrestarle. Esta predicación se titula, mis hermanos, la traición y el arresto de Jesús. Y veamos en primer lugar la llegada de la multitud. Marcos 14, versículo 43. ¿Están conmigo, amados hermanos y hermanas? En sus Biblias o en sus teléfonos o en sus tabletas. Marcos 14, 43. Luego, hablando él aún, cuando todavía estaba diciéndole a los discípulos que estaban dormidos, levántense, ya basta de dormir, viene el que me entrega. Todavía Jesús estaba hablando y vino Judas. ¿Qué Judas? Habían muchas personas en el tiempo de Jesús que se llamaban Judas. Su medio hermano, hijo de José y de María, se llamaba Judas, el que escribió la carta, posiblemente, que tenemos al final del Nuevo Testamento, la carta de Judas. Habían muchos otros que se llamaban Judas. Pero este Judas era uno de los 12. Esta frase es una gran sorpresa, mis hermanos. El lector de Marcos debe leer esto y decir, ¿qué? Judas, que era uno de los 12, que era uno de los amigos de Jesús, uno de los amigos íntimos de Jesús, uno de los amigos que caminó con Jesús, uno de sus hombres de confianza. ¿Qué tanta confianza tenía Judas en el grupo de los discípulos de Jesús? Tanta confianza que era el tesorero. Tú no haces tesorero a cualquier persona, ¿no es cierto? Tú haces tesorero a gente de confianza. Él guardaba el dinero. Marcos, escribiendo, no necesita insultar a Judas, llamarle por nombres o palabras ofensivas, traidor,
un hombre perverso. No. Lo único que Marcos necesita hacer para que el lector sienta el peso de lo que este hombre está haciendo es decir que Judas era uno de los 12. Eso es suficiente para que el lector se quede asombrado ante lo que está sucediendo aquí. Solamente el mencionar que Judas era uno de los 12 es suficiente para ver la profunda maldad de este individuo. Pero Judas no venía solo. Dice Marcos que con él venía mucha gente con espadas y con palos. Mucha gente. Los comentaristas dicen que cientos de personas, porque venían con espadas y palos. Las espadas las tenían los soldados romanos que estaban autorizados para matar. Los palos los tenía la guardia del templo que no estaban autorizados para matar. Y si venían grupos de romanos y de los guardias del templo, solamente de romanos, lo que se llama un cohorte, un grupo de soldados reunidos listos 24 horas al día, 7 días a la semana para salir y pelear, ese grupo, esa cohorte regularmente tenía 600 cabezas, 600 hombres. O sea que aquí no vienen 15 muchachos a arrestar a Jesús. Vienen cientos de personas a arrestar a Jesús. ¿Por qué? Por temor. Por temor de que se corra la voz y empiece una revolución ahí, por temor que Jesús se empiece a defender. Estas espadas, mis hermanos, no eran espadas largas como espadas de samurái japonés. Estas espadas eran como cortos cuchillos que eran usados, escondidos dentro de la ropa para sacarlos y clavárselos a cualquier persona de sorpresa. Y estos soldados romanos con estas espadas, estos cuchillos cortos, navajas cortas, estaban listos y entrenados para matar. Estos eran asesinos. Esto no es un grupo de unos cuantos ahí descuidados que juntaron en el parque para ir a arrestar a Jesús. No, esto está planificado, premeditado. Intencionalmente buscaron a estos hombres que estaban entrenados para matar. Entrenados para matar. ¿Y quién envió a esta multitud? Dice siempre en el versículo 43 que ellos venían de parte de los principales sacerdotes y de los escribas y de los ancianos. Estos son los grupos del Sanedrín, la Corte Suprema de Justicia y Gobierno de Israel. Ellos eran los líderes religiosos, los líderes políticos de toda la nación. Ellos se habían puesto de acuerdo con Judas para que Judas les entregara a Jesús en un lugar secreto, en un lugar oscuro. 30 monedas de plata es lo que le pagaron a Judas por hacer esto. ¿Y por qué ellos necesitaban a alguien que les entregara a Jesús? Porque me imagino que en cualquier momento de la noche, de la oscuridad, ahí en lo secreto del arresto, cualquiera de los discípulos pudo haber dicho: oh, yo soy Jesús, yo me entrego por él. Sanedrín, la Corte Suprema de Justicia de Israel, quería estar seguro de que arrestaban a Jesús. Después de la llegada de la multitud, miren conmigo en segundo lugar, mis amados hermanos y hermanas, la señal del traidor. Judas les dijo: este es el plan. Yo voy a identificar a Jesús con una señal. ¿Cuál es esa señal? Versículo 44. Y el que le entregaba les había dado señal diciendo: al que yo besare, ese es. Prendedle y llevadle con seguridad. Si alguno de los discípulos salta por ahí y dice: yo soy Jesús, llévenme a mí, no le crean. Yo les voy a decir quién es Jesús para que no haya lugar a dudas. Yo me aseguraré que ustedes arresten a quien tienen que arrestar. ¿Y por qué un beso, mis hermanos? ¿Por qué un beso? En el Medio Oriente, como en muchos otros países también,
Los hombres de mucha confianza, de mucho cariño unos con otros, se dan un beso en la mejilla. Eso es en el Medio Oriente. Eso es en el Medio Oriente. A mí denme la mano. Pero este beso era una señal de mucho afecto, de mucho cariño, de mucha confianza. Hermanos, Judas pudo haber dicho, mira, el de barba más larga, ese es Jesús. O solo acercarse a él y tocarle por el hombro y decirle, vengan, aquí está. ¿Por qué escogió un beso? En la oscuridad de su corazón, Judas escogió la manera más despreciable de entregar a Jesús. Judas escogió una acción que demostraba afecto, amor, cercanía para traicionar al Hijo de Dios. Versículo 45. ¿Qué fue lo que Judas hizo? Exactamente lo que dijo que haría. Y cuando vino, se acercó luego a él y le dijo, maestro, maestro. Y le besó. Esto fue un beso que no fue un simple beso en la mejilla y ya se alejó. No, esto fue un beso en la mejilla, seguramente repetidamente, otro beso en la otra mejilla y un fuerte abrazo. Esa es la idea que da ahí el texto en el idioma griego. Un abrazo que duró mucho tiempo. Y además, Jesús le llamó maestro, maestro. Este es un énfasis, un doble énfasis. Mi guía, mi líder, el que me enseña, a quien yo sigo. Judas estaba haciendo énfasis en su relación con Jesús, una relación de discípulo con su seguidor. Yo no entiendo esto y toda la semana estuve batallando con este pensamiento. Yo no llego a entender la profundidad de la maldad de Judas. No puedo. Llega un punto donde mi mente se para y ya deja de comprender. ¿Cómo un hombre puede ser tan insensible a la gloria de Dios en Cristo Jesús? Jesús dijo, si me han visto a mí, ¿han visto a quién? Al Padre. ¿Cómo puede alguien estar ante la majestad de Dios y ser tan insensible al punto de hipócritamente, como si Jesús no lo conociera, llegar y de manera hipócrita demostrar tanto cariño, tanto afecto, tanta lealtad? La única manera en la que yo puedo llegar cerca de comprender a Judas es por la doctrina que se llama la depravación total del ser humano. Yo creo que tú y yo no sabemos de la profunda maldad de nuestro corazón. Desconocemos de lo que somos capaces. Si no fuera por la pura gracia del Espíritu Santo que nos guarda a todos, creyentes y no creyentes, seríamos todos Hitlers o Judas. La depravación total del ser humano, esa doctrina nos enseña que el ser humano está totalmente corrompido por el pecado y que es incapaz de buscar a Dios y agradarle por sus propios méritos. Algunas personas dicen, y tal vez tú las conoces, tal vez tú eres uno de ellos que ha venido aquí hoy. Si alguien me mostrara evidencias, yo sí creería en Dios. O si alguien me mostrara evidencias, yo sí creería en el Evangelio. Mira, Judas tenía todas las evidencias que alguien podía buscar. Y aún así rechazó a Cristo en la cara del Salvador,
en la cara de su única esperanza para no ir al infierno, lo rechazó. Lo rechazó. No es evidencias lo que la gente necesita. Es una transformación radical del corazón que la Biblia llama regeneración. Nacer de nuevo. Y solo el Evangelio puede hacer eso. Solamente el Evangelio de Cristo puede hacer eso. ¿Por qué en esta iglesia predicamos el Evangelio? Porque solo el Evangelio transforma vidas. Nosotros pudiéramos entretenerlos, hermanos, y no somos buenos para eso, se los aseguro. Se los aseguro. Hay iglesias que pasan tiempo y horas y días y meses planificando cómo entretener a la gente, cómo enganchar a la gente. Y las iglesias somos malos para entretener, mis hermanos. Iglesias se ponen a hacer dramas y la cosa, y son dramas que te da pena ajena. Tú dices, uy, qué feo cantó ese muchacho. No somos buenos para entretener. Disney, déjale eso a Disney y a Hollywood. El entretenimiento no cambia vidas. El Evangelio sí cambia vidas. Si tú buscas una iglesia local, no buscas una iglesia que te entretenga. Busca una iglesia donde se predique el Evangelio de Jesucristo, porque solo el Evangelio cambia. La profundidad del corazón de una persona, la profunda maldad del corazón de una persona como Judas, solo el Evangelio la puede transformar. Y no digamos tú y yo que somos diferentes a Judas. Dice Pablo en Romanos que todos somos pecadores. No hay justo ni aún uno. No hay quien haga lo bueno. No hay quien busque a Dios. Sin Cristo, todos estamos perdidos. No somos gente buena que de vez en cuando hace algo malo. No somos gente buena que de vez en cuando hace algo malo. Somos gente profundamente corrompida por el pecado. ¿Hasta qué grado? Hasta un grado que tú no te lo puedes imaginar todavía. ¿Hasta qué grado? Hasta el grado de Judas. Hasta el grado de ser testigo de la gloria de Cristo, del Hijo de Dios, y aún así negarlo, y aún así traicionarlo, y aún así entregarlo. Sin Cristo somos gente perversa que odiamos a Dios y no tenemos el deseo ni la capacidad de obedecerle. ¿Cómo pudo ser Judas tan perverso? ¿Cómo pudo Judas amarse tanto y odiar tanto a Dios? ¿Cómo pudo Judas ser tan insensible, despiadado y cruel? Yo no lo entiendo hasta que me pongo a ver la doctrina de la depravación total del hombre. Estamos corrompidos hasta la médula. Estamos corrompidos en todas las áreas de nuestro entendimiento, nuestra imaginación, nuestros pensamientos, nuestras intenciones, nuestras acciones, nuestras palabras. Y solo Cristo puede arrancar esa rebeldía de nuestros corazones, darnos un nuevo corazón que le obedezca. ¿Qué necesita una persona para ser cambiada? Necesita que el Espíritu Santo llegue y le haga nacer de nuevo. ¿Y cómo se hace eso? Jesucristo dijo, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que cree en Él no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Cómo tú puedes cambiar? Y todos sin Cristo estamos o estábamos allá. ¿Cómo tú puedes cambiar de tener un corazón totalmente corrompido como el de Judas y pasar a un corazón que anhele
obedecer a Dios y ame a Dios. ¿Cómo tú puedes pasar de esto a esto? A través de la fe en Jesucristo y el arrepentimiento de los pecados. No hay otro camino, no hay otra salida. No hay. ¿Y qué fue lo que hizo Judas? Con hipocresía y con engaño rechazó arrepentirse de su pecado, rechazó creer en Cristo y se entregó a la profunda maldad de su corazón. Hermanos, ¿hasta qué punto Judas engañó a la gente? Hasta el punto que ninguno de sus amigos discípulos sabía que él traicionaría a Jesús. Hasta ese punto. ¿Quién era el único que sabía que Judas le iba a traicionar? Jesús. Hasta ese grado podemos llegar a engañar y a engañarnos. Judas le dijo a Jesús, maestro, maestro, y le besó. Esta palabra, maestro, maestro, me recuerda Mateo 7:21. Mateo 7:21 al 23. Jesús dice, presta atención a estas palabras, no todo el que me dice, Señor, Señor, Judas le dijo, maestro, maestro, ¿no es cierto? No todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos, no pocos, muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? Y en tu nombre echamos fuera demonios. Judas hizo todo esto. Y en tu nombre hicimos muchos milagros. Y entonces les declararé, nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Yo quiero rogarte en este momento, suplicarte en este momento, que no juegues a ser cristiano. No juegues a seguir a Jesús de manera hipócrita. Jesús dijo, muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor. Esto es una pelea por tu alma. Esta es una pelea por tu alma. Si tú dices a Jesús, Señor, Señor, pero no le sigues de corazón porque no has creído en el Evangelio, Cristo te rechazará, no importa cuántos tú engañes en esta vida. Si estás viviendo en engaño, ven a la luz de Cristo. Arrepiéntete de tu pecado y cree en Jesús como tu Salvador. ¿Y sabes qué? Cristo te recibirá. No leemos en Marcos 14 qué fue lo que Jesús le dijo a Cristo, pero sí lo leemos en otros evangelios. Lo que Jesús le dijo a Judas, pero sí lo leemos en otros evangelios. En Mateo 26:50 leemos que Jesús le dijo, amigo, ¿a qué vienes? ¡Wow! ¡Cuánta ternura, hermanos! ¡Cuánto amor! ¡Cuánta compasión! Y en Lucas 22 leemos otro detalle. Jesús le dijo, Judas, ¿con un beso entregas al Hijo del Hombre? Jesús le hizo por lo menos lo que leemos en Mateo y Lucas, 2 preguntas. ¿Para qué Jesús hacía preguntas, mis hermanos? Para hacer a la gente reflexionar. Aquí Judas tuvo otra oportunidad de arrepentirse de su pecado. ¿Quién le dio esa oportunidad? Cristo Jesús, porque Él es un Salvador lleno de misericordia. Lleno de misericordia. El amor y la compasión de Cristo son sobrenaturales. Jesús no insultó a Judas, no le maldijo, no le llamó traidor, hipócrita, maldito, infiel. ¿Cómo trató Jesús a Judas? Tiernamente, amigo, ¿a qué vienes? ¿Con un beso traicionas al Hijo del Hombre? Y le dijo al Hijo del Hombre, haciendo eco de las palabras de Daniel capítulo 7. ¿Quién es el Hijo del Hombre? Jesucristo, el Mesías. Dios
a través de las palabras de Cristo, le está dando la oportunidad a Judas para que se arrepienta ahí de lo que está haciendo. Cuánta compasión de Cristo. Si tú has vivido una doble vida, una vida de hipocresía, que das la impresión y la apariencia de que estás siguiendo a Jesús, pero de corazón no, ven a Cristo, Él te recibe. Ven a Cristo hoy, Él te recibe hoy. Quítate las máscaras y abre tu corazón y di: yo soy pecador. Yo soy un gran pecador. He estado tratando de engañar a la iglesia, a la familia, al mundo entero, pero realmente no soy seguidor de Cristo. Ven a Cristo hoy y Él te recibe. Él te recibe. Ven a Él en arrepentimiento y fe. Versículo 46, entonces ellos le echaron mano y le prendieron. Los arrestaron a Jesús, pero antes de eso, Juan nos da otro detalle. Esto es sorprendente. Juan 18, pero Jesús, sabiendo todas las cosas que le habían de sobrevenir, se adelantó y les dijo: ¿a quién buscáis? Le respondieron: a Jesús Nazareno. Jesús les dijo: yo soy. Y estaba también con ellos Judas, el que le entregaba. Cuando les dijo: yo soy, retrocedieron y cayeron a tierra, como que si una fuerza les hubiera tumbado al suelo. Recuerdan, eran cientos de personas y todos cayeron desplomados al suelo. ¿Por qué? Esas palabras, yo soy, mis hermanos, las leemos en Éxodo. Cuando Dios le dijo a Moisés: Moisés, ve a sacar a mi pueblo de Egipto. ¿Y qué le preguntó Moisés? Una de las preguntas que le hizo: si me preguntan quién te envía, ¿qué le voy a responder? ¿Y qué respondió Jehová? Yo soy te envió. Tú les dirás: yo soy te envió. Esa es la palabra Jehová, de ahí viene. ¿Qué significa Jehová? Yo soy. Significa el Dios autoexistente, el Dios que no necesita de nada ni de nadie para subsistir. Yo soy, punto. Y ese es el nombre que Dios mismo se puso así, que Dios mismo tomó para sí. De ahí tomamos el nombre Jehová. El gran yo soy. ¿Y quién estaba hablando con esta multitud que venía a arrestarle? El gran yo soy. Sí, Jehová del Antiguo Testamento. Sí, el que abrió el Mar Rojo en dos. Sí, el que mandó las 10 plagas de Egipto. Ese mismo. Cuando tú leas el Antiguo Testamento, ese Dios que está hablando ahí es Jesús, que se reveló en carne humana en el Nuevo Testamento. Hay gente que hace esta dicotomía que no es sana, no es bíblica, no es buena. El Dios del Antiguo Testamento es un Dios de ira, de esto y de lo otro, y el Dios del Nuevo Testamento es de amor y de compasión, como Cristo. Es Jesús que está actuando junto con Dios Padre, junto con Dios Hijo en el Antiguo Testamento. Cuando tú leas la Biblia, recuerda que todo se trata de Cristo en las Escrituras. Y todo nos lleva a la cruz. Y cuando Jesús les dijo a estos hombres: yo soy, con el poder y la autoridad divina, todos se desplomaron y cayeron a tierra. Y con esa demostración de divinidad y de poder, estos hombres, cegados por su pecado, cegados por la rebeldía de su corazón, prosiguieron con el arresto de Jesús. Se levantaron todos asustados. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Quién nos empujó? Localizaron de nuevo a Cristo y lo arrestaron. Veamos en tercer lugar, mis hermanos, la reacción de Pedro. ¿Cómo reaccionó Pedro? Versículo 47 de Marcos 14. Pero uno de los que estaban allí, sacando la espada, hirió al siervo del sumo sacerdote, cortándole la oreja. Marcos no nos dice quién, pero en los otros evangelios sí sabemos quién es. ¿Quién fue el que sacó su espada otra vez, esta cuchilla corta, y le arrancó la oreja a Malco? El evangelio de Juan nos da el nombre de este hombre. ¿Quién fue que hizo eso? Pedro.
Marcos no nos da ese detalle, pero Juan sí. Pastor MacArthur dice que aunque Juan no haya dicho que es Pedro, todos hubiéramos naturalmente deducido, este fue Pedro, no pudo haber sido otro. ¿Para qué eran estas espadas? Se los dije hace un momento, ¿no es cierto, mis hermanos? Estas espadas eran para apuñalar a alguien, para quitarle la vida, ir directo al corazón o a la yugular. ¿Y qué es lo que Pedro estaba haciendo? ¿Quería Pedro cortarle la oreja a este muchacho? Que Pedro quería cortarle el cuello, pero era pescador, no era soldado. Y como pescador, las únicas veces que Pedro usó un cuchillo era para partir peces y quitarle las escamas. Entonces Malco fue más rápido que Pedro, obviamente. Y cuando se quitó con esta cuchilla, Pedro le cortó un pedazo de oreja. ¿Y qué hizo Jesús? ¿Cómo respondió a eso, mis amados hermanos? Marcos no nos dice tampoco, pero Lucas sí. Entonces, respondiendo Jesús dijo, basta ya, dejad. Pedro, no. Y dice Lucas que tocando su oreja le sanó. Jesús está en medio de ser arrestado y este muchacho es uno de los que viene a arrestarle injustamente. Y mira la grandeza de la misericordia de Cristo, la paciencia de nuestro Salvador, que aún en ese momento a uno de los hombres que injustamente viene a arrestarle, Jesús le repara el daño que Pedro le hizo. Qué Salvador tan lleno de bondad, tan lleno de misericordia. Este hombre venía a arrestarle junto con los demás para llevarlo a la cruz, a ser ejecutado. Y Cristo le reparó la oreja. ¿Saben lo que me vino a mi mente inmediatamente después de leer este pasaje, mis hermanos? Filipenses capítulo 2. ¿Tú sabes lo que dice Filipenses capítulo 2? No hagan nada por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo. No mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. ¿Cuál sentir, mi hermano, mi hermana? El sentir de que vienen unos bandidos a arrestarlo injustamente para llevarlo a matar y él hace un bien a uno de ellos sanándole la oreja. Ese sentir que hubo también en Cristo, que haya en ustedes. Ese sentir que hubo también en Cristo, que haya en ustedes. Hermanos, a veces nosotros no podemos ni perdonar a alguien que nos quedó debiendo $20. No podemos ni perdonar a alguien que nos dijo que nos iba a llamar y no nos llamó y nos sentimos mal, despreciados, deshonrados, ofendidos. No podemos perdonar a alguien que no hizo lo que nosotros esperábamos que íbamos a hacer. ¿Cuán impacientes somos en nuestros hogares con nuestros hijos? ¿Cuán impacientes somos en nuestros hogares con nuestra esposa, esposo? Qué rápido juzgamos, qué rápido damos mal por mal, qué rápido ejecutamos justicia, o por lo menos buscamos hacerlo. Qué rápido buscamos venganza. Pero ¿qué dice Pablo en Filipenses 2? Haya en ustedes este mismo sentir que hubo también en Cristo. ¿Cuál sentir? ¿Cuál sentir, mis amados hermanos? Que viene, ahí está uno de los que te lleva a la muerte y tú le haces un bien. Ese sentir, que haya ese sentir. Como si tú fueras un enfermero o un médico y te tiene capturado un ejército enemigo y te llevan a matar. Y alguien cae ahí, se quiebra el brazo y tú siendo médico sabes cómo hacerle bien y tú le ayudas y lo levantas y lo vendas y le pones su brazo y sigues caminando hacia el paredón de ejecución.
¿Cómo respondes tú, mi amado hermano, hermana, a una ofensa de otro creyente? Haya en ustedes ese mismo sentir que hubo también en Cristo Jesús. ¿Cómo debemos tratar a quienes nos tratan mal? ¿Cómo debemos tratar a quienes nos traicionan? ¿Cómo debemos tratar a quienes buscan toda clase de mal contra nosotros? Bueno, Pablo nos dice, haya en ustedes ese mismo sentir que hubo también en Cristo Jesús. Ese mismo sentir. Como les dije hace unos cuantos domingos, yo creo que todos aquí somos tan adultos como para haber experimentado, o de tanta edad para haber experimentado la traición de alguien más, ¿no es cierto? ¿Cómo duele? De haber experimentado la injusticia. ¿Cómo duele? Qué mal se siente. Injusticias reales, verdaderas. Pero nuestro Salvador va delante de nosotros, mis hermanos, experimentando injusticias, experimentando vergüenza y traición. Y nosotros vamos ahí detrás, en su poder, siguiendo su ejemplo. En Juan 18, Jesús dijo a Pedro, mete tu espada en la vaina. La copa que el Padre me ha dado, ¿no la he de beber? Ya no más, Pedro. El reino de Cristo no avanza con violencia. No avanza a través de la espada. Avanza a través de la obra del Evangelio en los corazones de las personas, uno por uno. En Mateo 26 leemos otro detalle importante. Entonces Jesús le dijo, vuelve tu espada a su lugar, porque todos los que tomen espada a espada perecerán. Un paréntesis, tal vez suene controversial esto. Yo creo firmemente que Jesús está a favor de la pena de muerte ahí. El que tome espada y mate a espada, muere también a espada. No sé cuál es tu posición en cuanto a eso, pero ahí está. Jesús lo dijo. ¿Acaso, le dijo Jesús a Pedro, piensas que no puedo ahora orar a mi Padre y que Él no me daría más de 12 legiones de ángeles? ¿Tú sabes cuántas son 12 legiones de ángeles? Son 72,000 ángeles. Y en el Antiguo Testamento, un solo ángel mató a 185,000 hombres que hacían guerra contra el pueblo de Dios. Uno solo. Imagínate 72,000 ángeles. Cristo tenía que ir a la cruz porque el Evangelio necesitaba la cruz. El plan de Dios era llevar a Cristo a la cruz para poder comprar la redención para millones de hombres y mujeres como tú y como yo. ¿Cuál fue la respuesta de Jesús en Marcos 14, mis hermanos? Veamos en cuarto lugar la respuesta de Jesús. Versículo 48. Y respondiendo Jesús les dijo a la multitud, como contra un ladrón habéis salido con espadas y con palos para prenderme. Otra pregunta. Hace un momento mencionamos, ¿para qué hace preguntas Jesús, mis amados hermanos? Para hacer reflexionar a la gente, para hacerlos pensar. ¿Por qué vienen contra mí como si yo fuera un revolucionario criminal que está tratando de levantar una revolución contra el Imperio Romano? ¿Por qué vienen contra mí con espadas y con palos? Jesús los hace reflexionar, mis hermanos, con una pregunta. Jesús quiere señalarles su cobardía de venir en la noche, de venir con cientos de personas a prender a alguien que había estado toda la semana públicamente enseñando en el templo. ¿Por qué no me prendieron allá? ¿Por qué no me arrestaron allá? ¿Por qué no fueron detrás mío allá, en el templo, cuando yo estaba enseñando? Todo lo he hecho yo en público. ¿Por qué ahora? Esto está mal, esto es una injusticia. Jesús les quiere hacer ver su pecado. Versículo 49. Cada día estaba con vosotros enseñando en el templo y no me prendisteis. Pero es así para que se cumplan las Escrituras. Pero es así para que se cumpla la palabra de Dios. Todo el Antiguo Testamento decía que el Mesías tenía que ir a la cruz, a morir, derramar su sangre, dar su vida. Entonces,
este crimen, esta injusticia del arresto de Jesús, que es tan malo y tan perverso, Dios, que es soberano sobre toda acción de la humanidad, lo está usando. Esto tan perverso y tan malo lo está usando para la salvación de muchos. Amados hermanos y hermanas, Dios tiene en control la historia. La historia de la humanidad, de principio a fin, es de Dios, le pertenece a Dios. Y cada evento, que dice Mateo, hasta un pajarillo que cae a tierra, cada evento está en control del Dios soberano en quien tú y yo hemos creído. Si tú te fijas en este pasaje, vemos otra vez la responsabilidad humana y la soberanía de Dios. Ahí están los dos, van de la mano. Dios es soberano, pero eso no quita que estos hombres son rebeldes y están cometiendo un acto perverso de injusticia. Estos hombres son rebeldes y están actuando de manera injusta. Eso no quita que Dios es soberano. Dios está en control de absolutamente toda la historia, mis amados hermanos. Como aplicación, quiero leerles una frase de J.C. Ryle. Hagamos reposar nuestras almas en el pensamiento de que todo lo que nos rodea es ordenado y dirigido por la poderosa sabiduría de Dios. Todo lo que a ti te rodea, mi amado hermano y hermana, es gobernado por Dios, que es sabio. Puede que el devenir de este mundo suela oponerse a nuestros deseos. Quizá la situación de la iglesia nos parezca muy distante a nuestros anhelos. Quizá la impiedad de los hombres mundanos y las incoherencias de los creyentes aflijan continuamente nuestras almas. Pero hay una mano sobre nosotros que controla la historia de este universo y hace que todas las cosas sean para su gloria y nuestro bien. ¿Qué dice Romanos 8, mis amados hermanos? A los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan para bien. Todas las cosas. Esta injusticia del arresto de Jesús, Dios lo está usando, porque según su plan así tiene que ser. Y en unas horas Cristo estará en la cruz pagando por los pecados de los que creemos en Él. Miremos en quinto lugar, y para terminar, mis hermanos, la huida de los discípulos. Marcos 14:50. Entonces todos los discípulos, dejándole, huyeron tal y como Jesús había dicho. Todos se escandalizarán de mí, todos me abandonarán. Versículo 51. Qué cosa más rara lo que sucede aquí. Pero cierto joven le seguía, cubierto el cuerpo con una sábana, y le prendieron. Mas él, dejando la sábana, huyó desnudo. Estos versículos nos dicen que todos abandonaron a Jesús, le dejaron. ¿Quién es este muchacho? No sabemos. Algunos dicen que Marcos, el mismo que escribió el Evangelio, que no se da a conocer porque era muy vergonzoso estar desnudo corriendo por la calle en el primer siglo. No sabemos si era Marcos o si era otra persona. Lo que sí sabemos, mis amados hermanos, es que alguien por ahí se despertó escuchando el ruido. Alguien por ahí se despertó escuchando la algarabía que había. Esta multitud que venía caminando hacia Cristo. Y como ya estaba dormido, eran como las 2, 3 de la madrugada. Estaba ahí, arropado con una sábana, fue lo primero que encontró, se cubrió y empezó a seguir esta gente. ¿A dónde van? Oh, mira, están arrestando a este hombre. Tal vez era Marcos. Tal vez era otro. Pero lo que sí sabemos, mis hermanos, es que Jesús quedó tan abandonado que hasta este joven que tal vez de curioso estaba viendo las cosas, hasta él se fue. ¿Qué es lo que Marcos está tratando de decirnos? Jesús quedó solo, totalmente solo, abandonado ahí. ¿Para qué? Porque él tenía que ir a la cruz solo y sufrir la ira de Dios solo. Él pagando el precio solo por el pecado nuestro.
Él fue abandonado por todos para que tú no seas abandonado por tu Padre. Jesús, fue dejado solo para sufrir tu infierno para que tú no seas tirado y abandonado solo lejos de Dios en el infierno. Jesús sufrió el castigo que merecemos los que confiamos en Él. Jesús fue valientemente a la cruz en obediencia al plan del Padre. Escucha esto, pensando en ti y pensando en mí. Qué gran sacrificio, ¿no es cierto? Qué gran sacrificio. Vamos a orar. Padre, te bendecimos, Señor, y te adoramos por Cristo Jesús. ¿Cómo nos sorprende tu palabra una y otra vez, Señor? Cristo Jesús decididamente fue a la cruz a enfrentar tu ira, decididamente fue a la cruz a enfrentar el castigo por nuestro pecado. Él te pidió a ti, Señor, si es posible, pasa de mí esta copa, pero que no sea mi voluntad, sino la tuya. Si es posible, que no pague yo recibiendo la ira que merecen otros, si es posible. Pero no era posible, Señor. Para comprar la redención, Cristo tenía que ir a la cruz. Cristo tenía que ir a la cruz. Y a través de esa obra de Jesús nos has salvado y nos queda decir gracias y vivir para ti, Señor. Nos queda decir muchas gracias y vivir para ti. Y realmente esa palabra gracias se queda corta, Señor, al expresar lo que sentimos los redimidos, Señor, lo que pensamos los redimidos. Esa palabra gracias se queda corta, Dios. Te adoramos porque Cristo fue hasta el final, Señor, hasta el final. No se detuvo, Él fue hasta el final. Enfrentando traición, injusticia y dolor, soledad y vergüenza. Por pecadores como nosotros que merecíamos la condenación eterna. Dios, gracias por ese plan perfecto. No estabas obligado a hacerlo, no tenías que hacerlo, pero te comprometiste a hacerlo y lo hiciste para salvarnos, Señor, para rescatarnos y para que por la eternidad Cristo sea alabado por esa obra de salvación que hizo. Yo quiero hablarte a ti que estás en este momento aquí, que tú has escuchado lo que Cristo hizo, hasta dónde fue Cristo para pagar por los pecados de los que creen en Él. ¿Qué vas a hacer con ese mensaje? ¿Qué vas a hacer con esta verdad? Si tú no te has arrepentido de tus pecados, si no has creído en Jesús, ¿qué vas a hacer? ¿Cuál es tu respuesta? Por favor, no respondas como Judas, que viendo a Cristo Jesús, lo rechazó y lo traicionó. Por favor, no vayas a condenación, porque Cristo dijo, mejor fuera no haber nacido que traicionar a Jesús. Mejor le hubiera sido a Judas no haber nacido. ¿Qué quiere decir eso? Es mejor no nacer que ir al infierno. Por eso te ruego hoy que vengas a Cristo. Por eso te ruego hoy que vengas a Jesús. Por eso te ruego hoy que te arrepientas de tu pecado, le des la espalda a tu pecado, vuelvas tu rostro a Dios en fe, creyendo en la obra de Jesús en la cruz, creyendo que esa obra en la cruz paga por todos tus pecados. Y aquí tienes, esta es tu oportunidad. No esperes para mañana, no esperes sentir algo bonito. Cree en esta verdad, cree en el Evangelio, cree que Cristo en la cruz pagó por tu maldad. Y no vayas a condenación, te lo ruego. ¿Cómo puedes hacer eso?
Puedes ir a Dios en oración y decirle algo como esto: Dios, yo reconozco mi maldad, reconozco mis pecados y me arrepiento. Volteo mi espalda hacia el pecado y vuelvo mi rostro a ti. En esta hora yo confío en la obra de Jesús en la cruz. Él pagó por toda mi maldad y en Él yo soy limpio y perdonado de todo mi pecado. Si tú entiendes que Dios ha trabajado en tu corazón en esta hora, yo te ruego que tú lo muestres. ¿Cómo? Acércate, por favor, con este servidor. Acércate con un cristiano que te pueda guiar, con un creyente, con un seguidor de Jesús que te pueda guiar en cómo seguir a este gran Salvador. Hazlo hoy. Hazlo hoy. Padre, gracias por tu palabra y gracias por la esperanza del Evangelio. Nos gozamos en saber que Cristo lo dio todo por nosotros, Señor. Y nos gozamos en saber que esa buena noticia de que Jesús murió en la cruz cambia vidas. Nos ha cambiado a nosotros y ahora te amamos, Señor. Y queremos vivir para tu gloria. En el nombre precioso de Jesús, tu Hijo. Amén. Amén.